¿Alguna vez has sentido que el mundo te dejó atrás, pero tu corazón seguía esperando a alguien que nunca regresó? A veces, el pasado no muere, solo permanece en silencio, esperando el momento exacto para tocar de nuevo la puerta a Annie. Cuando lo hace, puede venir en la voz más inesperada, la de un niño. Antes de comenzar, si alguna vez tu corazón ha buscado consuelo en una historia, te invito a dejar tu like, suscribirte y acompañarnos hasta el final. Porque esta historia podría tocar una herida que creías dormida. Teresa, una mujer que aprendió a vivir en la oscuridad, después de perderlo todo, pensaba que los días ya no tenían nada nuevo para ofrecerle. Pero una tarde, mientras intentaba cruzar la calle guiándose solo por el sonido de los autos, el destino puso frente a ella unos pequeños pasos. Un niño la tomó del brazo justo antes de que un coche pasara a toda velocidad. Lo que Teresa no sabía es que esa voz infantil estaba a punto de abrir una puerta que creía cerrada para siempre. Teresa tenía 68 años y llevaba tantos viviendo en la oscuridad que ya no recordaba el color exacto del cielo. La ceguera había llegado despacio, como una niebla que se instala sin avisar, primero borrando los bordes de las cosas, luego los rostros, hasta que un día todo se volvió negro. Y aunque los médicos le dijeron que había sido el estrés, el trauma, el duelo prolongado, Teresa sabía la verdad. Sus ojos se cerraron el día que su corazón dejó de tener algo por qué mirar. Su casa era pequeña, con olor a madera envejecida y silencio acumulado. Cada rincón tenía su lugar exacto en su memoria. 3 pasos desde la puerta hasta la mesa, 5 desde la cocina hasta el pasillo, 7 hasta la habitación donde guardaba lo único que le quedaba de un pasado que nunca pudo despedir, en una pequeña caja de metal, tan fría como el recuerdo que guardaba dentro. Dentro de esa caja había una ropita de bebé, blanca, con un bordado azul en el cuello, y un pequeño pingente de plata, con la mitad de un corazón partido grabado, con un nombre que Teresa susurraba cada noche antes de dormir. Elías-san. Elías-san. Su hijo. El niño que solo vivió en sus brazos unas cuantas semanas antes de que el mundo se lo arrebatara. 38 años habían pasado desde aquella noche en el hospital, cuando una enfermera de voz apagada le dijo que el bebé no había resistido, que la fiebre fue demasiado fuerte, que su cuerpecito frágil simplemente se apagó. En Teresa nunca vio el cuerpo, nunca lo despidió. Solo le entregaron un papel con sellos oficiales y palabras que no entendió. Le dijeron que el bebé había sido trasladado a otra sala, que todo había pasado muy rápido, pero nunca le dieron más explicaciones. Y Teresa, joven, sola, sin familia que la apoyara, y con el peso del mundo sobre sus hombros, simplemente se derrumbó. La ceguera empezó poco después. Primero fueron los dolores de cabeza. Luego, las manchas oscuras. Finalmente, la noche eterna. Pero Teresa aprendió a vivir en esa noche. Aprendió a guiarse por los sonidos, por el tacto, por el olor de las estaciones. Aprendió a ir sola al mercado cada jueves, contando sus pasos desde la esquina de su casa hasta el puesto de frutas donde siempre compraba manzana. 120 pasos exactos. Luego, 52 más hasta la panadería. Y finalmente, 83 de regreso. Ese jueves, sin embargo, algo salió mal. El viento soplaba con fuerza, más de lo habitual. Las hojas secas crujían bajo sus pies, y los autos pasaban con un rugido que le confundía el oído. Teresa llegó a la esquina, y esperó el silencio que le indicaba que podía cruzar. Pero el viento traía sonidos de todas partes, un claxon a la distancia, una puerta que se cerraba, un perro ladrando. Dio un paso, luego, otro. No escuchó el auto, hasta que ya estaba demasiado cerca. El rugido del motor la paralizó. El corazón se le detuvo. No supo hacia dónde moverse. Sus piernas se congelaron. Why entonces, una mano pequeña, firme, la tomó del brazo y tiró de ella con fuerza hacia atrás. Teresa tropezó, cayó sentada en la acera, y el auto pasó rozando el lugar donde había estado parada un segundo antes. El aire caliente del escape
le golpeó el rostro. El grito de un conductor enojado se perdió en la distancia. Teresa temblaba en su bastón. Había caído a un lado. Su bolsa de tela se había volcado, y escuchó cómo las manzanas rodaban por el suelo. ¿Está bien, señora? La voz era suave, infantil, un niño. Teresa respiraba con dificultad, con la mano en el pecho, tratando de calmar el corazón que latía como un tambor desbocado. Sí, estoy bien. Gracias. Sintió como unas manos pequeñas recogían sus cosas. Las manzanas en el bastón, la bolsa. Aquí tiene. El niño le colocó todo en las manos con cuidado. Teresa tanteó el aire hasta encontrar su hombro. Gracias, hijo. Me salvaste la vida. No fue nada, dijo el niño con una sencillez que casi la hizo sonreír. Vive cerca. Teresa sintió, aún temblando, a 3 cuadras. Pero puedo llegar sola. No te preocupes. No la acompaño. No fue una pregunta. Fue una decisión. Y Teresa, por primera vez en años, no protestó. Había algo en esa voz que le daba confianza. Algo familiar. Aunque no sabía por qué, el niño la tomó del brazo con una delicadeza extraña para su edad. Y comenzaron a caminar. Teresa contaba los pasos, como siempre, pero esta vez con una presencia cálida a su lado. ¿Cómo te llamas?, preguntó Teresa. Samuel, qué nombre tan bonito. ¿Cuántos años tienes? 7 años. 7 años, la misma edad que tendría Elías si hubiera. ¿No, Teresa? Sacudió la cabeza. No podía pensar en eso. Caminaron en silencio, hasta llegar a la puerta de su casa. Teresa tanteó la cerradura, metió la llave y empujó la puerta. Gracias, Samuel, de verdad. De nada, respondió el niño. Y luego, justo antes de irse, dijo algo que hizo que Teresa se quedara inmóvil. No tenga miedo, señora. Ya está en casa. Teresa sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. La voz del niño se alejó por la calle, pero esas palabras se quedaron flotando en el aire, como un eco de otra vida. No tengas miedo. Ya estás en casa, era lo que ella le decía a Elías cuando lo arrullaba. Cada noche, cada vez que el bebé lloraba, cada vez que lo sostenía contra su pecho, Teresa cerró la puerta y se apoyó contra ella, con las piernas temblorosas. Las manzanas rodaron de la bolsa y cayeron al suelo, pero ella no las recogió, solo se quedó ahí, de pie, con el corazón latiendo fuerte, preguntándose si el destino acababa de tocar su puerta, disfrazado de un niño de 7 años. Los días siguientes pasaron como siempre en lentos, silenciosos, predecible. Teresa se levantaba al amanecer, preparaba su café guiándose por el olor. Se sentaba en su silla de mimbre junto a la ventana y escuchaba el mundo pasar en los autos, las voces de los vecinos. Todo era una sinfonía que ya conocía de memoria. Pero algo había cambiado. Ese jueves, después del casi accidente, Teresa no podía dejar de pensar en Samuel, en su voz, en la frase que había dicho. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia, que muchas personas dicen cosas parecidas, que el cerebro, cuando está solo durante tanto tiempo, empieza a buscar conexiones donde no las hay. Pero el viernes por la tarde, mientras preparaba té, escuchó 3 golpes suaves en la puerta. Teresa se detuvo. No esperaba a nadie. Nunca esperaba a nadie. Caminó hasta la entrada, abrió despacio, y una voz familiar llenó el silencio. Hola, señora Teresa, soy Samuel. El corazón le dio un vuelco. ¿Samuel? Sí, Vine. A ver si necesitaba algo. Teresa sintió una mezcla extraña de sorpresa y ternura. ¿Hacía tanto que nadie tocaba su puerta por simple bondad? No, hijo. Estoy bien. Pero gracias por venir. ¿Puedo pasar? Teresa dudó, pero algo en la voz del niño la desarmó. ¿Claro? Adelante. Samuel entró con pasos ligeros. Teresa lo escuchó caminar por la sala, como si estuviera observando todo con curiosidad. Huele a madera vieja, dijo Samuel. Me gustan. Teresa sonrió apenas. Es una casa vieja, como yo. No es vieja, es como un libro antiguo, de esos que tienen historias importantes.
Teresa se quedó callada. Ese niño hablaba de una forma extraña, demasiado madura para su edad. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Teresa le ofreció galletas, y Samuel las aceptó, con un gracias que sonó más profundo de lo que debería. Conversaron sobre cosas simples, sobre la escuela, sobre el barrio, sobre el clima, pero cada tanto, Samuel decía algo que hacía que Teresa sintiera un nudo en la garganta. Mi papá decía que las personas que han sufrido mucho tienen una luz diferente, como si pudieran ver cosas que otros no ven. Teresa se quedó inmóvil. Tu papá hacía en él sabía de tristeza. Creo que por eso siempre entendía cuando alguien estaba triste. ¿Y dónde está tu papá ahora, Samuel? El niño guardó silencio un momento. Está vivo, pero no sé si es feliz. La respuesta le partió algo adentro a Teresa. Había una tristeza en ese niño que no debería estar ahí, una tristeza que conocía demasiado bien. Las visitas se volvieron costumbre. Samuel aparecía cada 2 o 3 días, siempre después de la escuela, siempre con la misma pregunta. ¿Necesita algo, señora Teresa? Y Teresa, que había pasado décadas rechazando ayuda, rechazando compañía, rechazando el mundo, empezó a esperar esas visitas como quien espera el sol después de una tormenta larga. Un martes, mientras Samuel le leía en voz alta un cuento que había traído de la biblioteca, Teresa sintió algo que no sentía desde hacía años. No estaba sola, pero también sintió miedo. Porque cada vez que Samuel hablaba, cada vez que reía, cada vez que su voz llenaba esa casa vacía, Teresa escuchaba ecos de algo que nunca llegó a conocer, ecos de lo que Elías podría haber sido. Y entonces, una tarde, mientras Teresa preparaba limonada en la cocina, Samuel dijo algo que hizo que el vaso se le resbalara de las manos y cayera al suelo, haciéndose añicos. Mi papá me enseñó esa frase. Teresa se quedó paralizada. ¿Cuál frase, Samuel? La que le dije el primer día. No tenga miedo. Ya está en casa. A mi papá la decía todo el tiempo. Decía que era lo único que recordaba de cuando era muy pequeño. Como si alguien se la hubiera dicho a él antes de que todo cambiara. Las piernas de Teresa temblaron. Se apoyó contra la mesa. ¿Quién es tu papá, Samuel? El niño respondió con naturalidad, como si no supiera que estaba abriendo una herida de 38 años. Se llama Elías. En el mundo se detuvo. Teresa sintió como algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. El nombre a ese nombre, el nombre que llevaba grabado en un pingente guardado en una caja de metal, el nombre que susurraba cada noche antes de dormir. Elías, repitió Teresa, con la voz quebrada. Sí, Elías Jaumírez. Teresa se dejó caer en la silla, con las manos temblando. Samuel se acercó, preocupado. ¿Está bien, señora Teresa? Pero Teresa no podía responder. Solo podía repetir ese nombre en su mente, una y otra vez, como una oración imposible, en Elías, en su hijo, el niño que le dijeron que había muerto. Pero si Samuel era su nieto, si el padre de Samuel se llamaba Elías, y si ese Elías decía la misma frase que ella le susurraba a su bebé, entonces, ¿era posible? Era posible que Elías nunca hubiera muerto. Esa noche, Teresa no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad de su habitación, con la caja de metal sobre su regazo, acariciando la ropita de bebé, como si pudiera traer de vuelta el tiempo perdido. 38 años. 38 años, creyendo que su hijo estaba muerto. 38 años viviendo, con un luto que nunca terminó de sanar. 38 años, en los que el mundo siguió girando, pero ella se quedó atrapada en aquella noche de hospital, cuando una enfermera le arrebató la única razón que tenía para seguir respirando. Teresa nunca había sido una mujer afortunada. Nació en una familia pobre, creció sin lujos, y cuando quedó embarazada a los 29 años, su familia le dio la espalda. Una vergüenza, le dijeron. Una mujer soltera con un hijo. ¿Qué va a pensar la gente? Pero Teresa no les hizo caso. Porque cuando sintió a Elías moverse dentro de ella por primera vez, supo que ese niño
Era lo único puro que le había pasado en la vida. Lo tuvo sola, sin familia, sin el padre del niño, que desapareció apenas supo la noticia. Pero Teresa no le importó, porque cuando pusieron a Elías en sus brazos, envuelto en una manta blanca, con los ojos cerrados y los puñitos apretados, supo que había encontrado su lugar en el mundo. Le cantaba cada noche, le susurraba secretos, le prometía que nunca estaría solo, y cada vez que el bebé lloraba, ella lo mecía y le decía: «No tengas miedo, mi amor, ya estás en casa, mamá está aquí». Pero a las 3 semanas, Elías empezó con fiebre, una fiebre que no bajaba. Teresa lo llevó al hospital, desesperada, rogando que lo salvaran. Los médicos lo internaron, le dijeron que era grave, que el bebé estaba débil, que hicieran todo lo posible. Teresa esperó en la sala de espera durante horas, días, no comía, no dormían, solo esperaba. Y entonces, una noche, una enfermera salió con una expresión que Teresa nunca olvidaría. «Lo siento mucho». No resistió. Teresa gritó hasta quedarse sin voz. Pidió ver a su hijo, pidió despedirse, pero le dijeron que no era posible, que el cuerpo había sido trasladado, que había protocolos, que todo había pasado demasiado rápido. Le dieron papeles, documentos con sellos, palabras que no entendió, y Teresa, destrozada, firmó sin leer, sin preguntar. Senpeller. Porque ya no le quedaban fuerzas, se fue del hospital con los brazos vacíos, con el pecho partido, con una herida que nunca cerró. Los meses siguientes fueron un infierno. Teresa dejó de comer, dejó de salir, dejó de vivir. Y cuando empezó a perder la vista, casi lo agradeció, porque ya no quería ver un mundo donde su hijo no existía. Pero ahora ese niño, Samuel, había llegado con el nombre de Elías en los labios, con la frase que solo ella conocía, con una conexión que no podía ser casualidad. Teresa apretó el pingente entre sus dedos temblorosos, la mitad de un corazón. La otra mitad, ¿dónde estaba? A la mañana siguiente, cuando Samuel volvió, Teresa no lo recibió con té ni galletas, lo recibió con una pregunta que llevaba toda la noche preparándose para hacer. «Samuel, ¿tu papá sabe quién es su madre?» El niño se quedó callado un momento. «No, Anel. Él fue adoptado cuando era bebé. Siempre me contó que nunca conoció a su mamá, que lo dejaron en un orfanato, y que una familia lo adoptó cuando tenía 1 año, pero que nunca supo por qué lo dejaron, y que eso siempre le dolió». Teresa sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. No podía ser. No podía ser. ¿Qué? Puedo mostrarte algo, Samuel. El niño asintió, aunque Teresa no podía verlo. Pero lo sintió en el silencio. Teresa fue a su habitación y volvió con la caja de metal. La abrió despacio y sacó el pingente. Samuel lo tomó entre sus manos. Teresa escuchó su respiración cambiar. Es la mitad de un corazón. Si le pertenecía a mi hijo, a Elíasan, a mi Elíasan. El bebé que me dijeron que había muerto hace 38 años. Samuel no dijo nada, pero Teresa escuchó como el niño tragaba saliva. Mi papá tiene un pingente igual. El mundo se detuvo otra vez. ¿Qué? Cien lo usa siempre. Dice que vino con él cuando era bebé, que es lo único que tiene de su pasado. Es la otra mitad de un corazón. Teresa se dejó caer en la silla, con el cuerpo temblando. No podía ser verdad, pero todo encajaba. Todo, Samuel. ¿Dónde está tu papá ahora? El niño dudó. En casa, con mi mamá. Teresa respiró profundo, tratando de controlar el huracán que sentía dentro. ¿Crees que tu mamá podría venir a visitarme? Samuel asintió despacio. Sí, le voy a decir. Y antes de irse, el niño se acercó y abrazó a Teresa. Un abrazo pequeño, pero tan lleno de ternura, que Teresa no pudo contener el llanto, porque en ese abrazo sintió a Elías. Valeria llegó 2 días después. Teresa la escuchó entrar con pasos nerviosos, como si no supiera bien qué esperar. Samuel la había acompañado, y su voz infantil rompió el silencio incómodo. Mami, ella es la señora Teresa, la que te conté. Hola, señora Teresa. Soy Valeria.
la mamá de Samuel. La voz era suave, pero Teresa detectó algo más en preocupación. Tal vez, confusión. Gracias por venir, Valeria. Por favor, siéntate. Valeria se sentó en el sofá. Teresa escuchó el crujido de la tela, el suspiro suave de alguien que carga con algo pesado. Samuel corrió a la cocina a buscar agua. Dejándolas solas por un momento, Samuel me contó que usted quería hablar conmigo, dijo Valeria, con voz cautelosa. Me dijo algo sobre un pingente. Sobre Elías. Teresa asintió despacio. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, apretadas con fuerza, como si eso pudiera darle valor. Sí, necesito preguntarte algo. Y sé que va a sonar extraño, tal vez imposible, pero necesito que me respondas con la verdad. Valeria se inclinó hacia adelante. Teresa sintió el movimiento. ¿Está bien? Teresa respiró profundo. ¿Tu esposo Elías fue adoptado? Hubo un silencio largo pesado. Sí, respondió Valeria finalmente, con voz más vaga. En sí, lo fue, cuando era bebé. Nunca conoció a su madre biológica. Eso siempre lo marcó. Siempre sintió que había algo incompleto en él, como si le faltara una parte de su historia. Teresa sintió como algo se rompía adentro. Pero continuó. ¿Él tiene un pingente? ¿La mitad de un corazón? Valeria se quedó inmóvil. Teresa lo sintió. Sintió como el aire se tensaba. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Valeria, casi en un susurro. Teresa extendió la mano temblorosa hacia la mesa, donde había dejado la caja abierta. Sacó el pingente y lo sostuvo en alto. Porque yo tengo la otra mitad. Valeria se levantó de golpe. Teresa escuchó sus pasos rápidos acercándose. Sintió como la mujer tomaba el pingente de sus manos y lo examinaba con respiración entrecortada. No puede ser. ¿Es igual al de Elías? Valeria no respondió de inmediato. Pero Teresa escuchó un sollozo ahogado. Sí, es exactamente igual. Yo lo tengo puesto ahora. Elías me lo dio antes de que Samuel naciera. Me dijo que era lo más valioso que tenía, que era su conexión con alguien que nunca conoció. Teresa se puso de pie, tambaleándose. Valeria la sostuvo del brazo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible?, preguntó Valeria, con la voz quebrada. ¿Usted es? Teresa asintió, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Yo soy su madre, la madre de Elías. Me dijeron que había muerto hace 38 años. Me lo arrebataron en un hospital. Nunca me dejaron verlo, nunca me dijeron la verdad. Y yo pasé toda mi vida creyendo que lo había perdido. Valeria se dejó caer en el sofá, con las manos en la cara. Samuel entró corriendo desde la cocina. ¿Asustado por los sollozos? Mami, ¿qué pasa? Valeria lo abrazó con fuerza, con el cuerpo temblando. Teresa se quedó de pie, sintiendo como su mundo se reconstruía y se destruía al mismo tiempo. Samuel, dijo Valeria entre lágrimas. La señora Teresa, ella es la abuela que nunca conociste, la mamá de tu papá. Samuel se quedó callado. Luego, despacio, se acercó a Teresa y tomó su mano. ¿Es verdad? Teresa asintió, incapaz de hablar. Samuel apretó su mano con fuerza. Entonces por eso sentía que te conocía. Por eso quería venir a verte. Por eso. Teresa se arrodilló, sin importarle el dolor en las rodillas, y abrazó a Samuel con una fuerza que no sabía que tenía. Y en ese abrazo, sintió algo que nunca pensó que volvería a sentir, a la presencia de su hijo, la sangre de su sangre. La vida que creía perdida. Valeria se acercó despacio y colocó algo en las manos de Teresa, algo frío metálico. Tomen, es el pingente de Elías. Póngalos juntos. Teresa tanteó con los dedos temblorosos. Valeria la guió, y cuando las dos mitades del corazón se juntaron, encajaron perfectamente, como si nunca hubieran estado separadas. Valeria solas daba. Samuel lloraba en silencio. Ni Teresa. Teresa, por primera vez en 38 años, sintió que su corazón volvía a latir completo. ¿Él sabe?, preguntó Teresa con voz rota. ¿Elías sabe que estoy viva?
Valeria negó con la cabeza. No, él nunca supo nada. Nunca encontró pistas. Dejó de buscar hace años. Pensó que tal vez su madre, que tal vez no lo quiso, que por eso lo dejó a Teresa. Sintió un dolor tan profundo que casi no pudo respirar. Yo lo quise. Dios mío, yo lo quise más que a nada en el mundo. Nunca lo dejé. Me lo quitaron en mí, me mintieron, me robaron a mi hijo. Valeria tomó las manos de Teresa entre las suyas. Entonces, es hora de que lo sepa. Es hora de que Elías sepa que su madre nunca dejó de buscarlo, que nunca dejó de amarlo, que él nunca estuvo solo. Teresa asintió, con el cuerpo temblando de emoción, miedo, esperanza. ¿Él va a querer conocerme? Valeria sonrió entre lágrimas. Él ha esperado toda su vida para conocerla. Y en ese momento, Teresa supo que el destino, después de 38 años de silencio, finalmente había empezado a hablar. Valeria salió de la casa de Teresa con Samuel de la mano, el corazón acelerado y las piernas temblando. No sabía cómo iba a decirle a Elías lo que acababa de descubrir. No sabía si él iba a creerle. No sabía si su corazón iba a resistir la noticia de que, después de 38 años de vacío, su madre estaba viva. Cuando llegaron a casa, Elías estaba en la cocina, preparando la cena. Era un hombre de 38 años, de estatura mediana, con ojos oscuros que siempre parecían guardar una tristeza callada. Tenía el cabello corto, algunas canas prematuras en las sienes, y una sonrisa que rara vez llegaba completa, como si siempre le faltara algo para ser feliz del todo. Hola, amor, dijo Elías al verlos entrar. ¿Cómo les fue? Samuel corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, más fuerte de lo normal. Elías se agachó, sorprendido. ¿Qué pasa, campeón? Todo bien. Samuel no respondió, solo lo abrazó más fuerte. Valeria se quedó en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Elías la miró, confundido. Valeria, ¿qué pasó? Ella se acercó despacio, con las manos temblando. Sacó algo del bolsillo, el pingente que siempre llevaba puesto. El pingente de Elías en la mitad del corazón. Elías, necesito que te sientes. Él frunció el ceño, pero obedeció. Se sentó en la mesa de la cocina, con Samuel todavía abrazado a su costado. Valeria se sentó frente a él, con el pingente en la mano. ¿Te acuerdas de este pingente? Elías asintió, sin entender. Claro, es el que me diste, el que me acompañó desde que era bebé. El único recuerdo de mi pasado. Valeria respiró profundo. ¿Y te acuerdas de lo que siempre dijiste? Que sentías que era la mitad de algo, que en algún lugar había otra mitad, que esa era la prueba de que alguien te había amado antes de perderte. Elías se quedó callado, con los ojos fijos en el pingente. Asintió despacio. Siempre lo sentí, pero nunca encontré nada. Nunca supe quién era, nunca. Valeria extendió la mano y colocó otro pingente sobre la mesa, uno idéntico, la otra mitad del corazón. Elías se quedó paralizado. ¿De dónde sacaste eso? De tu madre. En el silencio fue absoluto. Elías levantó la mirada despacio, con el rostro pálido. ¿Qué? Valeria tomó su mano con fuerza. Tu madre está viva, Elías. ¿Ella nunca te abandonó? Te robaron de ella. Le dijeron que habías muerto y ella pasó 38 años llorándote. 38 años, guardando la mitad de este corazón, esperando algo que nunca pensó que volvería. Elías negó con la cabeza, como si las palabras no pudieran ser reales. No, Anne, no puede ser. Eso no tiene sentido. Si lo tiene, dijo Samuel, con la voz firme. Es la señora Teresa, papá, la señora que vivo visitando. Ella is to mama. Elías miró a su hijo, luego a Valeria, luego los pingentes sobre la mesa. Sus manos temblaban, su respiración se volvió irregular. ¿Cómo? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo están seguros? Valeria juntó las dos mitades del corazón. Encajaron perfectamente. En el centro, cuando estaban unidas, se leía un nombre grabado en letras pequeñas en Elías.
Elías se llevó las manos a la cara. Su cuerpo empezó a temblar. Y entonces, por primera vez en años, se derrumbó. Lloró como no lloraba desde niño. Lloró con sollozos profundos desgarradores, que salían desde un lugar que había guardado bajo llave durante décadas. Samuel lo abrazó. Valeria lo abrazó. Y los tres se quedaron ahí, en la cocina, sosteniendo el peso de una verdad que acababa de cambiar todo. Cuando Elías pudo hablar, su voz salió rota, apenas un susurro. ¿Ella me estuvo buscando? No, dijo Valeria con ternura. Ella nunca dejó de esperarte. Nunca dejó de amarte. Nunca supo que estabas vivo. Pero su corazón siempre supo que algo faltaba. Por eso, nunca cerró esa herida. Elías cerró los ojos, con las lágrimas rodando sin control. Yo también lo sentí. Toda mi vida sentí que me faltaba algo, aunque había alguien que debía estar ahí. Valeria sonrió entre lágrimas. Y ese alguien es ella. Tu mamá Teresa en Elías abrió los ojos despacio, y en ellos había algo que Valeria nunca había visto antes. An esperanza. ¿Puedo ir a verla? Valeria asintió. Ella está esperando. Elías se levantó despacio, como si sus piernas no le respondieran del todo. Tomó el pingente de la mesa y lo apretó contra su pecho. Luego miró a Samuel. ¿Vienes conmigo, campeón? Samuel asintió con fuerza. Siempre, papá. Y así, con el corazón latiendo como un tambor, Elías salió de su casa rumbo al lugar donde, sin saberlo, su vida había comenzado 38 años atrás, rumbo a los brazos de la mujer que nunca dejó de ser su madre. Teresa no había dejado de temblar desde que Valeria se fue. Se quedó sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. No sabía cuánto tiempo había pasado. 1 hora, 2, el tiempo había dejado de existir. Solo sabía que en algún momento su hijo iba a cruzar esa puerta. Su hijo en Elías, el niño que le arrancaron de los brazos, el bebé que lloró por ella sin que nadie lo escuchara. El hombre que creció sin saber que había una mujer ciega en un rincón del mundo, que nunca dejó de susurrar su nombre cada noche. Escuchó pasos afuera. 2 pares uno, ligero, uno más pesado, Samuel. Elías Teresa se puso de pie, tambaleándose. Se aferró al respaldo del sofá. No podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir cómo todo su cuerpo temblaba de miedo, de esperanza, de amor acumulado durante 38 años. La puerta se abrió despacio y entonces escuchó su voz. Señora Teresa. Era una voz de hombre en profunda, suave, pero había algo en ella, algo que Teresa reconoció de inmediato. Era la voz de Elías bebé, la voz que nunca llegó a escuchar crecer, pero que de alguna forma siempre había conocido. Elías, susurró Teresa, con la voz quebrada. Hubo un silencio. Luego, pasos lentos, cautelosos. Soy yo. Soy Elías Teresa. Extendió las manos hacia adelante, buscándolo en la oscuridad que siempre la rodeaban. Y entonces sintió otras manos. Más grandes, más fuertes. Pero igual de temblorosa. Elías tomó sus manos con delicadeza, como si tuviera miedo de que se rompieran. Teresa sintió el calor de su piel, el pulso acelerado, la vida que latía en esas manos. Eres tú, dijo Teresa, con lágrimas rodando por sus mejillas. Elías no pudo responder, solo apretó sus manos con más fuerza, y entonces, despacio, Teresa levantó sus manos temblorosas y las llevó al rostro de Elías. Lo tocó con cuidado, con reverencia, como si estuviera tocando un milagro. Sus dedos recorrieron su frente, en sus mejillas, su nariz, su mentón, en cada línea, cada rasgo, en cada detalle que nunca pensó que conocería. Eres mi hijo, susurró Teresa, sollozando. Eres mi Elías. Elías se derrumbó, cayó de rodillas frente a ella, con la cabeza apoyada en sus manos, y lloró. Lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por todos los años perdidos, por todas las noches en las que se sintió incompleto.
por todas las veces en las que buscó en los ojos de otras madres algo que nunca encontró. Y Teresa se arrodilló con él, ignorando el dolor en las rodillas, y lo abrazó. Lo abrazó como debió haberlo abrazado 38 años atrás. Lo abrazó como lo había abrazado en sueños miles de veces. Lo abrazó como solo una madre puede abrazar al hijo que creyó perdido para siempre. Perdóname, sollozó Teresa. Perdóname por no haber estado ahí. Perdóname por no haberte protegido. Perdóname. No, dijo Elías, con la voz rota. No tienes que pedir perdón. Tú nunca me dejaste. Yo lo sé, yo siempre lo supe. Siempre sentí que había alguien que me amaba, aunque no supiera quién, aunque no supiera dónde. Siempre lo sentí. Teresa apretó su rostro contra el hombro de Elías, respirando su olor, sintiendo su calor, grabando cada segundo en su memoria. Te amé desde el primer momento en que te sentí dentro de mí, y nunca dejé de amarte. Ni un solo segundo. Elías la abrazó más fuerte, como si quisiera recuperar todos los abrazos que nunca tuvo, todas las palabras que nunca escuchó, todo el amor que le fue robado. Samuel se acercó despacio y abrazó a ambos. Y los tres se quedaron ahí, en el suelo de esa casa que olía a madera vieja, llorando juntos, sanando juntos, reconstruyendo algo que el mundo había roto, pero que el destino, había decidido reparar. No supieron cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente se separaron, Teresa tocó el rostro de Elías una vez más. ¿Puedo preguntarte algo? Elías asintió, aunque ella no podía verlo, pero él sabía que ella lo sentía. Claro, mamá. La palabra cayó como una bendición. Teresa sonrió entre lágrimas. La frase que le decías a Samuel: no tengas miedo, ya estás en casa. ¿Cómo la conociste? Elías se quedó callado un momento. No lo sé, siempre estuvo ahí, desde que tengo memoria. Como si alguien me la hubiera susurrado, cuando era tan pequeño que no podía recordarlo con la mente, pero mi corazón sí lo recordaba. Teresa sollozó otra vez. Era lo que te decía cada noche. Cada vez que llorabas, cada vez que te mecía, te lo susurraba al oído. Una y otra vez. Porque quería que siempre supieras que conmigo siempre estarías en casa. Elías cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Ahora lo estoy. Los días siguientes fueron una mezcla de lágrimas, risas y silencios cargados de significado. Elías visitaba a Teresa cada mañana, antes de ir a trabajar. Se sentaban juntos en la mesa de la cocina, tomaban café y conversaban sobre todo y sobre nada. Sobre su infancia, sobre sus miedos, sobre los vacíos que ambos habían cargado, sin saber que el otro existía. Valeria los acompañaba a menudo, observando con ternura cómo madre e hijo reconstruían lo que nunca debió romperse. Y Samuel se convirtió en el puente entre ambos, el niño que, sin saberlo, había cumplido el propósito más sagrado al unir dos corazones que el destino había separado. Una tarde, Elías llevó a Teresa al mercado, la misma ruta que ella había recorrido sola durante tantos años. Pero esta vez, no estaba sola. Esta vez, caminaba del brazo de su hijo. Cuando llegaron a la esquina donde Samuel la había salvado del atropello, Teresa se detuvo. Elías sintió como su mano temblaba. Aquí fue donde todo empezó, dijo Teresa en voz baja. Aquí fue donde Samuel me salvó, donde el destino decidió que ya era hora de que volviera a encontrarte. Elías la abrazó en medio de la calle, sin importarle los autos, sin importarle la gente que pasaba. Solo importaba ese momento, solo importaban ellos. Gracias, mamá, susurró Elías. Gracias por esperarme, gracias por no rendirte, gracias por seguir aquí. Teresa sonrió, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Puro esta vez. Eran lágrimas de paz. Gracias a ti, mi amor, por volver, por encontrarme, por darme la oportunidad de ser tu madre otra vez. Y mientras caminaban de regreso a casa,
Con Samuel corriendo adelante y riendo, Teresa sintió algo que no había sentido en 38 años. Sintió que podía ver, no con los ojos sino con el corazón, porque finalmente, después de tanto tiempo de oscuridad, la luz había regresado. En forma de un niño que tocó su puerta, en forma de un hijo que nunca dejó de existir, en forma de un amor que el tiempo, la distancia y la crueldad del mundo nunca pudieron destruir. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con destinos cruzados, verdades ocultas y un amor maternal que nunca murió. Solo esperó el momento perfecto para florecer de nuevo. Una historia que nos recuerda que incluso cuando el mundo nos arrebata lo más sagrado, el corazón guarda la esperanza, y que a veces el destino tarda 38 años en cumplir una promesa, pero cuando lo hace, sana heridas que creíamos eternas. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Teresa tocó el rostro de Elías por primera vez? ¿O quizás cuando él la llamó mamá y esa palabra sanó décadas de silencio? ¿O tal vez cuando entendiste que Samuel fue el instrumento de un destino más grande? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan el reencuentro imposible entre una madre y el hijo que le robaron. El poder de un niño que, sin saberlo, cumplió el propósito más sagrado, y esa clase de amor maternal que ni la ceguera, ni el tiempo, ni las mentiras pudieron apagar. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Porque aunque Teresa nunca volvió a ver con los ojos, su corazón recuperó la luz. Y esa luz tenía nombre en Elías. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.